Buenas tardes. Primero que nada, es un gusto agradecerles la oportunidad que se me brinda, ¿verdad?, para poder expresarme sobre lo que es este tema, ¿verdad?, que es un tema bastante complejo por muchas situaciones que se están dando dentro de lo que es la República de Honduras, ¿verdad? Que es hablar sobre lo que está sucediendo en las cárceles, ¿verdad? Sabemos que existe una ley que es la ley penitenciaria, en la cual está regida como segunda norma, ¿verdad?, en el país para poder garantizar lo que es la vida de las personas que son los privados de libertad, ¿va? Pero este problema va a depender desde el punto en lo cual queremos enfocarlo, ¿verdad? A raíz de los últimos hechos que se dieron en la cárcel de mujeres, en donde hubo una cierta cantidad de mujeres que murieron en una reyerta dentro de esta, en donde una fueron quemadas y otras fueron asesinadas, ¿verdad? Pero más allá de eso, se viene creyendo que es un problema estructuralmente que viene desde el Estado. ¿El por qué? Porque ellos no han podido garantizar lo que son algunas cosas en el Estado de Derecho, ¿verdad? En los últimos años, la deplorable situación que enfrentan las personas privadas de libertad en muchos de los países, principalmente en Latinoamérica y en el caso de Honduras, ha sido objeto de preocupación por diversos organismos internacionales y ONG que protegen los derechos humanos. Dentro de este sistema regional de protección de derechos humanos, la Comisión Interamericana creó la Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad en las Américas, con el ánimo de evaluar las condiciones de los centros de reclusión y detención y la formulación de recomendaciones, ¿verdad? ¿De qué hablamos de todo esto? De que las personas privadas de libertad tienen derechos que están garantizados en la Constitución de la República, derechos que son fundamentales, ¿verdad? Dentro de los cuales iremos mencionando algunos un poquito más adelante, ¿verdad? En las condiciones en las que viven las personas en los centros de reclusión a veces algunas son inhumanas, y la formulación de recomendaciones, ¿verdad?, de cómo se puede mejorar en el sistema. La Corte Interamericana ha desarrollado una jurisprudencia en las que algunas características mínimas que deben ser observadas por las autoridades estatales en el tratamiento de personas privadas de libertad, teniendo en cuenta el dominio y el deber en custodia que el Estado ejerce sobre ellos. Al respecto, la Corte ha dicho que un Estado es el garante de los derechos de los detenidos y que debe ofrecer a estos condiciones de vida compatibles con su dignidad, ¿va? Porque las personas que están en los centros penales o las personas que son privadas de libertad están purgando una pena por un acto, ¿verdad? Personas que ya han sido condenadas en un juicio por el cual eh, estos han perdido momentáneamente su libertad, ¿no?, que es parte de una de las garantías fundamentales que el Estado debe garantizarla, y principalmente la vida de las personas, ¿verdad? Porque desde el momento que una persona entra a una prisión o a un centro de detención, el Estado es quien debe garantizar en todos sus aspectos lo que es principalmente o primeramente el derecho a la vida, el derecho a su dignidad, su, se le debe garantizar también sus obligaciones generales. El Estado tiene como obligación proteger los derechos de las personas que se encuentran bajo custodia, ¿verdad? Contrario a que deben tener un trato digno y que implica un tratamiento humano, y que este no sea degradante, que no se exceda del sufrimiento, ¿verdad? Que porque si por ser este debe soportar eh, en su condición de privado de libertad, ¿va? El Estado de Honduras debe garantizar a los privados de libertad como mínimo algunas de las garantías fundamentales,
como ya lo mencioné, como la principal, el derecho a la vida, la salud, un trato digno, que no se le torture. Eh, Estos en algunos casos no se cumple en algunos de los centros penales, ¿verdad? Que están regidos por autogobiernos que, que lo rigen los grupos del crimen organizado, entre estos hablando de lo que es específicamente maras y pandillas, ¿verdad? En Honduras. En Honduras no es la primera vez que se ha dado este tipo de hechos. Se han dado otro tipo de tragedias y como antecedentes tenemos el incendio de la granja penal en Comayagua, en donde se provocó la muerte de 355 personas también, eh, reos que fueron atrapados en sus celdas, y esta ha sido una de las mayores tragedias, ¿verdad? También el 17 de mayo del 2004, donde murieron 107 reos también en un incendio en un presidio en San Pedro Sula, que es la segunda ciudad más grande del país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ese tiempo concluyó que después de hacer una investigación bastante exhausta a nivel personal, se le debería garantizar, debería de tener garantías judiciales, entre otras a los privados de libertad. ¿Va? Y hubo otro antecedente que fue en donde murieron 104 reos, en una prisión también, en la misma prisión en San Pedro Sula, en donde otros 27 prisioneros resultaron heridos. El incendio en esa ocasión empezó a la 1 de la mañana. Como ya lo mencioné, este no es un problema nuevo, ¿verdad? Como pueden ver por los antecedentes. Desde el punto, como abogados, debemos hacer propuestas claras de cómo contribuir para que el sistema jurídico acelere muchos de estos procesos para tratar de que exista una menor mora judicial. Buscar programas que sean efectivos para que los privados de libertad cursen su pena de una manera que les brinde, un programa para poder reinsertarse a la sociedad de una manera productiva, ¿verdad? Y buscar cómo se puedan evitar los hacinamientos en las cárceles, porque este es otro enorme problema. O sea, el problema de las cárceles podemos verlo desde diferentes enfoques, ¿verdad? En donde la doctora Yulisa Villanueva expresó en un foro público, dijo algunas palabras de algunos de los problemas que ella había tenido que enfrentar en el tiempo que estuvo al frente de la Junta Interventora, ¿verdad? Realmente el gobierno de Honduras, que está presidido por la señora Xiomara Castro de Zelaya, no ha podido hacer lo que es políticas integrales que sean de plena satisfacción para que se logre brindar seguridad a lo que es la ciudadanía. Esto se ve reflejado en los altos índices de las masacres que se han venido dando en los últimos días en diferentes puntos de la ciudad de Honduras, ¿verdad? Tanto como San Pedro Sula, Tegucigalpa y otras ciudades del país. ¿A quiénes van a brindar la oportunidad ahora? Va a ser a los militares, al que hay que darle el beneficio de la duda, empezando porque ya ellos ya van a empezar a hacer un nuevo plan de acción para recuperar lo que son las cárceles de Honduras, o o instaurar lo que es realmente quien pueda regir las cárceles, que debe ser el Estado, ¿verdad? Y aparte de eso, buscar una mejor manera de cómo tratar un problema que se viene dando desde las cárceles, que es donde se dictan muchas veces masacres, el cobro de extorsión y otra serie de cosas, ¿verdad? Este solo es un criterio en el cual podemos ver el debilitamiento que tiene el gobierno, en donde en unas pocas horas
renunció bueno, fue separado de su puesto el ministro de Seguridad. La doctora Yulisa Villanueva también fue separada de la Junta de Interventora de los Centros Penales. Un viceministro de Seguridad también logró separarse y un ministro, el ministro de Transparencia, el doctor Edmundo Orellana, en menos de 24 48 horas, estos dejaron sus cargos. Esto comienza a ver que hay una debilidad dentro del gobierno, ¿verdad? Y, hay, y en muchos de los aspectos también que tienen convulsionada la sociedad, como los problemas de salud, educación, que no se les ha logrado dar las soluciones respectivas. Bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de expresarme en este foro. Que pasen buenas tardes.